Bueno, como les decía en el mensajito que les mandé hace un rato a manera de publicidad, de adelanto de la clase de hoy, Platón es el primer gran clásico de la historia de la filosofía occidental que vamos a ver. Digamos que los filósofos que se pueden contar en esa historia occidental antes de Platón son varios, pero en comparación con él no tienen escrito más que un par de fragmentos perdidos, dispersos. Y en el caso de Platón ya nos encontramos con un corpus, con una mole de textos completos, además, en su mayoría, inmensa, inmensa. Es una situación inmejorable la de Platón en comparación con todos los filósofos precedentes e incluso también con filósofos posteriores. Vamos a ver enseguida que de todos esos textos la mayoría son los diálogos, los famosos diálogos de Platón. Supongo que todos habrían oído hablar, pero no lo vamos a dar por supuesto acá. ¿Qué es eso de los diálogos de Platón? No es lo único que escribió, pero es lo único que se conservó de manera prácticamente completa. Y son muchos además. Y son geniales, son una cosa increíble. Si no se han asomado nunca a un diálogo de Platón, creo que después de esta clase les van a quedar ganas de asomarse a más de uno. A más de uno de ustedes y a más de un diálogo, quiero decir. Bien, ¿ya podemos arrancar? ¿Apago la luz de acá o no funciona el... Ah, está frío todavía. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos avanzando con algunos comentarios. Bueno, está el tele, claro. Yo les voy leyendo un poco y comentando lo que está escrito por acá. Bueno, Platón, como ustedes saben, si a algunos le dice la fecha y el año exacto de nacimiento de un filósofo del siglo V antes de Cristo, les miente, no se sabe eso con precisión. Entonces, Platón no es la excepción, nació aproximadamente entre el 429 y el 427 antes de Cristo y murió ya en el siglo IV entre el 348 y el 347 antes de Cristo. De orígenes aristocráticos, tras un breve paso por la poesía, se consagró a la filosofía siguiendo las enseñanzas de Cratilo, que era un discípulo de Heráclito. Habrán escuchado hablar de Heráclito, si no, no importa mucho en esta clase que hayan escuchado no hablar de él, pero es el famoso filósofo del devenir, ¿no? Todo se mueve, todo cambia, todo está en permanente movimiento, dice Heráclito. Y a partir de los 20 años, discípulo de Sócrates, quien sería su principal maestro, y también el personaje central de sus diálogos, es decir, que tenemos un Sócrates histórico, maestro real de Platón, y un Sócrates pincelado por Platón en sus diálogos, protagonista casi siempre de sus diálogos, donde hay que tomar con pinzas. Lo que dice Sócrates no es palabra necesariamente de Sócrates histórico, sino es lo que le hace decir Platón a Sócrates, y muchas veces es lo que el mismo Platón quiere decir. ¿Cómo? Ah, perdón. En realidad, como digo acá, hay que tener mucho cuidado con esto porque no tenemos de Platón, en realidad, un discurso directo. ¿Qué quiere decir? Un texto donde sea el mismo Platón el que firma y el que habla, excepto las cartas de Platón que se conservaron y que incluso no se tiene la certeza de que sean auténticas. Hay una muy famosa que es la séptima, que es así, se cree que es auténtica. Esa es una carta escrita por Platón y ahí está la voz de Platón y la firma de Platón. En los diálogos tenemos una serie de personajes que dialogan y en los cuales tenemos que adivinar cuál es la teoría de Platón, quién está diciendo, quién está formulando en su discurso la teoría de Platón, o cuál se acerca más. En general es Sócrates el que lleva la batuta, el, el centro de los diálogos, sobre todo en los diálogos de juventud y de madurez, ya vamos a ver, y entonces es de presumir que Platón suscribe, es decir, respalda todo lo que dice Sócrates. Es un poco su palabra también. Bien, otros
filósofos previos que influyeron en él fueron Parménides, que era un poco lo opuesto de Heráclito. Parménides era el filósofo del ser pleno, como lo opuesto al devenir. ¿Qué es el devenir? El cambio permanente, el movimiento constante, movimiento en el sentido de cambio constante. Es un continuo pasaje del ser al no ser, lo que es deja de ser, lo que aún no es inicia su ser, paso del ser al no ser, del ser al ser, eso es el devenir. Eso es el devenir sensible que nos rodea. Y Parménides, que es padre de la ontología y padre de la lógica también en buena medida, dice, el no ser no puede ser. El no ser es imposible, es lógicamente imposible. Una pregunta, no sé si me va a venir a la mente que había escuchado por ahí una frase, va en analogía, por así decirlo, de no soy lo que soy, no, no soy lo que soy y soy lo que no soy. O sea, el pasado me constituye, pero no me determina, así como el futuro me hace, o sea, influye en mis actos de hoy, pero tampoco lo soy porque todavía el futuro no está. ¿O quién era? No, me parece que te estás refiriendo a lo que decía San Agustín sobre el tiempo en las confesiones. Bueno, San Agustín, o si el que no quiere decirle San, le dice directamente Agustín de Hipona, que es un filósofo ya de nuestra era, del siglo V después de Cristo. No, de Parménides se sabe muy poquito. Parménides dejó escrito solamente su famoso poema, que a lo mejor lo están viendo en Antigua o lo van a ver en Antigua, y él estaba obsesionado con esa idea, ¿no? El no ser no puede ser. O sea, el no ser no existe. El que te diga que el no ser es, te está mintiendo porque está diciendo una cosa absurda. Entonces, él habla del ser en sentido pleno. Solamente se puede decir que es, que el ente es, que el ser es. Y entonces el no ser es imposible. ¿Por qué importa esto para Platón? Porque vamos a ver que para Platón es fundamental esta idea de la permanencia, del ser pleno, el ser que siempre es y nunca deja de ser, que no está manchado, por así decir, ni por un poquito de no ser. Es un ser persistente, constante, permanente, esa es la palabra. Eso lo vamos a ver hasta el cansancio con Platón, no se preocupen que ahora entramos ahí. Bueno, también Pitágoras, el Pitágoras del teorema, que era no es solo un maestro de matemáticas, un gran desarrollador de las matemáticas, sino también una especie de religioso de las matemáticas. Los pitagóricos son una especie de secta religiosa de las matemáticas. Los números son entidades sagradas para ellos. Es muy difícil de pensar esto para nosotros. Lo pueden leer por ahí en alguna historia de la filosofía, el tema de los pitagóricos. Bueno, fue también una influencia importante el Pitágoras, y vamos a ver por qué las matemáticas son tan importantes. Fíjense, les hago solamente un comentario. Creo que algo dijimos al hablar de los entes ideales la clase pasada. Los entes ideales, por ejemplo, las figuras matemáticas, las figuras geométricas, no están sujetas a ningún tipo de modificación como el mundo sensible. Un triángulo, pensemos en un triángulo equilátero, es perfecto, se mantiene tal siempre, más allá del tiempo, más allá del cambio, más allá de cualquier modificación que pueda sufrir un triángulo sensible, real, ¿no? Pero el triángulo, la idea de triángulo, el ente ideal triángulo, está más allá del tiempo, más allá de cualquier posible cambio o afectación, ¿no? Bien. A ver. Hacia el año 385, ya siglo... Perdón. Silvia, ¿me quieres decir algo? No está... Ah, bueno, cambiamos la contraseña y todo eso. ¿No? ¿No hace falta? Bien. En general, así como se
conocía tentativamente la fecha de nacimiento y de muerte de los filósofos antiguos, de los personajes de la antigüedad en general, no solamente de los filósofos. También en el caso de los filósofos se calculaba más o menos que su madurez era alcanzada a los 40 años. Entonces agarraban, bueno, cuando nació más o menos Platón, le calculamos 40 años, y entonces con ese tipo de cálculo se sacó este número, 385 a.C. sería el año de fundación de la Academia Platónica. Fíjense que da justo con los 40 años de Platón, ¿no? Tenemos, sí, no sé calcular muy bien, hacía 385 más 15 más, sí, aproximadamente 40 años. La famosa academia, esa academia que se llamó así porque estaba ubicada en un templo, perdón, en honor al dios Academo, es lo que todavía da nombre a la academia, como la universidad, como toda la institución cultural así denominada, la academia como el saber, las instituciones del saber superior, ¿no? La escuela de Aristóteles, como vamos a ver la semana que viene, se llama el Liceo, que también dio nombre a otros liceos posteriores, ¿no? Y sigue dando nombre. Bien. Fíjense lo que pasa con Platón, a diferencia de lo que pasaba con Aristóteles. De Aristóteles nos quedaron sobre todo los cursos que él dio. Apuntes de cursos, de clases que él impartía. En el caso de Platón, bueno, y se dice que también Aristóteles escribió diálogos. Bueno, de los diálogos de Aristóteles no quedó ni uno, pero ni uno, ¿eh? De los supuestos diálogos de Aristóteles no se conservó ninguno. Hay menciones, pero no quedó nada. Con Platón nos pasa al revés. Se conservaron todos los diálogos, o un montón de diálogos, más de 25 diálogos, que se sabe que son auténticos. Después hay otra serie, como 12 más, que se los considera probablemente apócrifos. Y no se conservó ni una sola clase. Ni una sola clase de la academia. Es decir, ningún registro más o menos directo de lo que decía él en la academia como Platón. Como él mismo, en primera persona, digamos. Sin discursos indirectos, sin rodeos. Perfecto, genial. Entonces, solamente contamos con los diálogos y no contamos con estas doctrinas enseñadas en la academia que se llaman doctrinas ágrafas, porque no habrían quedado escritas, pero de las cuales hay muchas referencias de contemporáneos suyos, de otros discípulos de Platón en la academia, como por ejemplo el mismo Aristóteles, que después se separó, se distanció, pero que fue discípulo de Platón también. Pero bueno, no vamos a complicar mucho por ahí el asunto. Pasemos a la importancia de los diálogos, entonces en la siguiente diapositiva. Ahí vemos que hay gente conectada. Una cosa que nunca le comenté a la gente que está conectada, que creo que son 2 más o menos, o 1, porque el resto veo Facultad de Humanidades. La gente que está conectada puede intervenir. Esto se los digo por si alguna vez se quedan en su casa y no vienen. Pueden intervenir y suena para toda la clase, no tengan vergüenza, la pregunta o el comentario. Si no, es muy difícil que yo vea que escriben algo en el chat, por ejemplo. Eso es muy difícil. En todo caso, si la clase es solamente virtual, yo puedo estar atento al chat, pero una clase híbrida como esta, si escriben algo en el chat, yo me entero, si me entero, al final de la clase. Bueno, los diálogos platónicos. Fíjense, fueron escritos sobre todo para, esto hay un cierto consenso al respecto de esto. ¿Para qué escribía los diálogos Platón? Tenía varios motivos. El motivo más importante habría sido atraer a la academia a gente particularmente dotada para la filosofía. Él creía en esto, creía que había gente naturalmente dotada para la filosofía. Él era bastante elitista, o muy elitista, de origen aristocrático, lo vimos. Él creía que hay gente que nace con el natural filosófico, con el don para la filosofía, que se puede desarrollar, por supuesto, no es que ya se nace filósofo completo, y hay gente que no nace con esa capacidad, que aunque se la ejercite, no hay caso, hay gente que no nació para la filosofía. Entonces, para la gente que sí nació y que él quería atraer a la academia, escribía estos diálogos
con carácter protréptico. Esto se dice este discurso que quiere convocar, que quiere llamar, un discurso protréptico. Y esa habría sido la principal función. Entonces, querían ser atractivos, discursos filosóficos atractivos. Y otro motivo importante, que yo creo que acá no lo anoto, pero se los comento al pasar, es que Platón era, aunque escribió un montón, como les acabo de contar, era un gran desconfiado de la escritura. Les parecía que la escritura, en comparación con el discurso oral, era una fuente de malentendidos muy grande, una fuente de problemas, y que todo lo escrito podía ser falseado, porque ya el escritor no podía estar presente para aclarar lo que quiso decir. Entonces la escritura, para Platón, era una fuente de problemas. Y para tratar de esquivar esos problemas, de evitar esos problemas propios de la escritura, él escribe los diálogos queriendo conservar algo de esa vitalidad del intercambio oral dialógico, ¿no? Por eso escribe los diálogos también por ese motivo. Bueno, a ver, entonces, bueno, los diálogos entonces son por lejos la fuente más valiosa para estudiar a Platón. Después tenemos esas pocas cartas y casi nada más. Son más de 25 y casi todos se han conservado íntegramente. Existen otros que se consideran apócrifos y se los conoce a los diálogos, se conoce solo aproximadamente el orden en el que fueron escritos. Los diálogos de madurez, están los de juventud, los de madurez y los de vejez o tardíos. Los de madurez serían los más importantes. En ellos el Sócrates histórico, el Sócrates real, ya se ha convertido completamente en el Sócrates portavoz de Platón y de su teoría de las ideas. Y esos diálogos son 7. El Menón, el Fedón, el Banquete, la República, que los pongo en negrita porque va a ser el que más trabajemos hoy acá, el Fedro, el Parménides y el Teeteto. Luego vendrían los de madurez, los de vejez, perdón, el Sofista, el Político, el Fileo, el Timeo, el Critias, que está claramente incompleto, y las leyes, que es el más largo de todos. En las leyes, Platón dice cosas bastante diferentes a lo que dice en la República. Es otro planteamiento del Estado ideal. Bueno, sigamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no quede clara? No se puede ver más grande que eso, José, ¿no? ¿Hay caso? Ah, dale, buenísimo. Bueno, ¿alguien de ustedes leyó a Platón alguna vez? ¿Algún diálogo completo? ¿Algún pasaje? Eso nomás. ¿Y los leíste por tu cuenta o en alguna...? Ajá. Ah, claro, claro. Claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, sigamos con la siguiente. Bueno, acá ya empezamos con la filosofía platónica bien de lleno, a la que ese título que le puse arriba le cabe perfectamente. La búsqueda de lo permanente y unitario. Lo permanente es lo que no cambia, lo que no varía, lo que no se mueve, lo que no está sujeto al devenir, como lo sensible. Sí está sujeto a lo sensible, se busca algo alternativo a eso. Y lo unitario, porque lo múltiple, la variedad, la multiplicidad de cosas, también es una forma de variación, de cambio, de lo que podría ser una sola cosa. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. Se busca lo permanente y lo unitario. No me interesa los casos diferentes, la multiplicidad de casos
de, por ejemplo, carpeta. Me interesa la carpeta que los engloba a todos y que reúne la esencia de todas las carpetas. Si yo me concentro en la esencia de carpeta, puedo dejar de lado y despreciar como absolutamente caprichosas y sin importancia las carpetas individuales de cada uno, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo medio banal, pero ahora vamos a ir a profundizar sobre el asunto. Pero más que la multiplicidad, concéntrense en el tema de la permanencia, de lo que no cambia. Eso que le obsesionaba a Parménides y que es lo opuesto a lo que le obsesionaba a Heráclito. Heráclito decía, todo cambia y por más que creamos que algo no cambia, nos estamos engañando. Si creemos que algo no cambia, nos estamos engañando. Claro, la única salida de ese cambio constante del mundo sensible, del mundo del devenir, es, vamos a decirlo con una palabra más moderna, la abstracción. La abstracción de un ente ideal, de un concepto, que entonces esté a salvo de todo cambio. Si yo justamente aíslo el concepto carpeta de todas las carpetas estas de papel, que además se rompen enseguida o duran re poquito y son cada vez más berreta, bueno, ese concepto de carpeta me dura para siempre. El concepto de carpeta valió para todas las carpetas anteriores que ya no están y vale para las presentes y las futuras. Es un concepto que está a salvo del cambio, de lo perecedero, de cualquier tipo de degradación. Bien, como su maestro Sócrates, Platón está persuadido de que el verdadero saber no puede referirse a lo que cambia, sino a algo permanente. No a lo múltiple, sino a lo uno. Lo que acabamos de decir. Ese algo invariable y uno lo había encontrado Sócrates en los conceptos. Lo universal y uno frente a la singularidad y multiplicidad de los casos particulares. Pero Sócrates, por una parte, no se preocupó por aclarar convenientemente la naturaleza del concepto. ¿Cuál es la realidad del concepto? ¿Qué es el concepto? ¿De qué está hecho el concepto? ¿Es real? ¿Existe más allá de nosotros? ¿Existe solamente en nuestra cabeza? Sócrates no lo explica. Es decir, el estatus ontológico, el estatus de ser del concepto. Y por otra parte, limitó su examen al campo de los conceptos morales. Sócrates, y esto se ve en los diálogos de juventud de Platón, donde se ve el Sócrates histórico más que en ningún otro lado. A ver, aclaremos otra cosa. Tampoco Sócrates fue un invento de Platón. Hay otros escritores de la época, les pongo un ejemplo bastante conocido, Aristófanes, un autor de comedias, que también se refirió a Sócrates y lo describió a su manera, una manera que coincide bastante con la de Platón. Es decir, no es un invento de ninguno de los dos, es un personaje histórico que no dejó escrito nada. Sócrates, a diferencia de los presocráticos, que dejaron aunque sea de los que quedaron aunque sea algunos fragmentos escritos, y de los sofistas, con los que pasa lo mismo, Sócrates no dejó escrito nada. Más allá de que Menem dijera después, muchos siglos después, que había leído todas las obras de Sócrates, y todas las novelas de Borges. Mago, un mago. Bien. Entonces, les quería decir que además de no precisar el estatus ontológico del concepto, Sócrates se ocupa de los conceptos morales, sobre todo, de qué es la piedad, cuál es la esencia de la piedad, qué es la justicia, qué es la virtud, qué es la valentía, todos conceptos morales, ¿no? Que tienen que ver con la moral, con la ética. De modo que no llegó a encarar el problema en toda su universalidad. Una universalidad, es decir, ampliar esa noción de concepto hasta abarcar, por ejemplo, las carpetas, como hice yo recién, ¿no? Lo universal y lo genérico, lo conceptual, en toda su acepción, ¿no? Aplicable a cualquier fenómeno. Vamos a ir aclarando esto. Platón se propondrá entonces completar estas dos lagunas, precisar de un lado la índole o modo de ser de los conceptos, que él, Platón, llamará ideas,
e investigar, de otro lado, todo su dominio, todo su alcance. No solo los conceptos éticos, sino también los matemáticos, los metafísicos, etc. Bueno, sigamos con la otra. Bueno, la opinión o doxa, doxa en griego, ¿no? Conocimiento de entes sensibles. Dice Carpio, hay un saber que lleva impropiamente este nombre y es el que se alcanza por medio de los sentidos, el llamado conocimiento sensible. Este es meramente opinión, o doxa en griego, porque es siempre vacilante, confuso, contradictorio, como el mismo objeto al que se aplica, ¿no? Las cosas sensibles son cambiantes, son contradictorias también, y el saber de ellas, el conocimiento de lo sensible, sigue su misma suerte. Es también vacilante, confuso, contradictorio. Aparece de nuevo el ejemplo del remo que veíamos la clase pasada. El remo fuera del agua nos parece recto, hundido en ella se nos muestra quebrado. Este tipo de conocimiento, entre comillas, es vacilante y contradictorio porque su objeto mismo es vacilante y contradictorio, se encuentra en continuo devenir. Devenir, es decir, movimiento en sentido amplio, no solamente traslación en el lugar, en el espacio, sino cambio en general. Movimiento para los griegos es cambio en general, según enseñó Heráclito, a quien en este sentido sigue Platón. Platón sigue a Heráclito afirmando que en el mundo sensible todo cambia, todo el tiempo. Si nuestro saber se edificase sobre las cosas sensibles, entonces, la consecuencia sería el relativismo, consecuencia que justamente sacó Protágoras, como vimos la clase pasada y la anterior. El hombre es la medida de todas las cosas, el ser humano es la medida de todas las cosas. Así como yo las percibo, así son para mí, así como tú las percibes, así son para ti. Bien, relativismo. Platón era un profundo alérgico al relativismo y al cambio en general, como vamos a ver. Les cuento un secreto, es como si les spoileara un poco la historia de la filosofía, pero Heidegger va a decir, muchos siglos después, que detrás de esta búsqueda de la permanencia, de esta búsqueda de lo que no cambia, lo que pueda zafar del cambio, que no esté sujeto al devenir, lo que hay es una búsqueda de la inmortalidad. Lo que hay es un miedo a la muerte, un querer escapar de la condición de mortal. Pero bueno, eso se los dejo ahí para que lo tengan a mano y después, si quieren, lo hablamos algún día mejor. Bien, entonces, por un lado tenemos este saber que casi no merece el título de saber, que Carpio lo pone entre comillas, y por otra parte tenemos lo que busca Platón, que lo vemos en la que sigue, que es la ciencia, episteme en griego, que es el conocimiento de entes ideales, y este conocimiento sí puede ser firme, riguroso y firme, y absoluto, no relativo. El verdadero conocimiento deberá ser de especie totalmente diferente del que proporcionan los sentidos. Deberá ser no vacilante y no contradictorio, sino constante, riguroso y permanente, como cuando, por ejemplo, se afirma que 2 más 2 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 2, ayer, hoy y siempre, ¿no? Más allá de lo que yo sume. La ciencia, pues, es el verdadero conocimiento. Habrá de referirse a lo que realmente es decir, a lo que es de manera invariable. Eso es realmente ser para Platón, ser de manera invariable. Según había sostenido Parménides respecto del ente y Sócrates respecto de los conceptos. El objeto de la ciencia, episteme, entonces no puede ser lo sensible. No hay verdadera ciencia de lo sensible, porque esto es siempre vacilante y cambiante, sino solo puede haber ciencia de lo uniforme y permanente, es decir, de lo ideal. Precisamente Sócrates lo convenció de que hay conocimiento objetivo, fíjense, objetivo entendido como válido para todos los sujetos, el conocimiento que nos dan los conceptos, las definiciones, las esencias. Los entes ideales nos permiten un conocimiento objetivo. Permanente, fijo, riguroso, absoluto. Frente al cambio y a lo relativo, tras de lo cambiante y aparente, Platón busca lo inmutable y absoluto
lo verdaderamente real o invariable, única manera, a su juicio, de hacer posible la ciencia y la moral, porque la moral que busca Platón también es una moral fundamentada en términos absolutos, en términos, sí, absolutos es la palabra, sin ningún tipo de relativismo, ¿no? Bueno, pasemos a la que sigue. Bueno, acá pasamos a hablar de los dos mundos, entre comillas. Cuando hablamos de los dos mundos en Platón, es necesario entender bien de qué estamos hablando. Platón es un dualista ontológico, un dualista metafísico. Cree que la realidad está compuesta de dos modos distintos. ¿Mm? Ya algo estuvimos viendo implícitamente, pero acá lo decimos con todas las letras. Está el mundo sensible, que es este mundo de porquería que cambia todo el tiempo, como lo venimos describiendo, y el mundo inteligible, que es el mundo de los entes ideales, que no cambian, que tienen este precioso don de no cambiar, que los vuelve para Platón divinos o cuasi divinos, y que vamos a ver que, a diferencia de lo que veníamos viendo, en todo caso hasta la clase pasada, donde no poníamos el énfasis en la naturaleza ontológica de los entes ideales, es decir, si existen o no, independientemente de nosotros que los pensamos, que abstraemos los conceptos o las esencias. Bueno, para Platón sí existen. Sí existen. Los entes ideales para Platón tienen un carácter extramental, es decir, existen autónomamente. Es muy difícil de pensar esto para nosotros quizá, pero para Platón, las esencias y los números, por ejemplo, y los cuerpos geométricos, la figura geométrica más allá de, en el sentido ideal, no el círculo ideal, no el círculo, esta cosa circular sensible, sino el círculo ideal, tenían una realidad autónoma. No existían solamente en nuestra abstracción, en nuestra mente. Tenían una realidad propia, esos entes ideales. O si quieren lo conjugamos en presente, tienen una realidad propia. Entonces, ¿qué hace nuestra mente? Nuestra mente los capta, pero no es que los tiene solamente en su interior, al pensarlos. Los capta. ¿Por qué los capta y cómo los capta? Los capta porque son inteligibles. ¿Qué quiere decir inteligible? No confundir con intangible, que nada que ver. Inteligible quiere decir que se puede inteligir, que se puede captar por la inteligencia, por el intelecto, por la mente. Se pueden captar de esa manera y no se pueden captar mediante los sentidos. Inteligible sería lo opuesto a sensible. Las cosas sensibles, nosotros las captamos mediante los sentidos. Las cosas inteligibles, los entes ideales, los captamos mediante la inteligencia, dice Platón. Pero fíjense, los captamos algo que está fuera nuestro, que no está en nuestro interior. Eso lo vamos a machacar bastante ahora. Y acá pongo el ojo con esto, es una frase de Carpio, un pasaje de Carpio, en donde dice lo siguiente, dice: como lo permanente e inmutable no se encuentra en el mundo de lo sensible, lo permanente e inmutable no se encuentra en el mundo de lo sensible, entonces Platón postula otro mundo, el mundo de las ideas o mundo inteligible, o lugar supraceleste del que el mundo sensible no es más que una copia o imitación. Bueno, hasta ahí la cita de Carpio. Yo lo que les quiero aclarar es lo siguiente. En realidad, el llamado mundo de las ideas o mundo inteligible justamente no tiene nada que ver con lo sensible. Es solamente captable por la razón, por la inteligencia. Y precisamente por no ser sensible, no ocupa ningún lugar en el espacio. No está ni arriba, ni abajo, ni a los costados, ni en ningún espacio, ni en ningún lado. Es precisamente inteligible. O sea, no es supraceleste tampoco. Es solamente una dimensión de la realidad que solo se puede captar con el pensamiento o inteligencia. Es decir, es una realidad inteligible y no con los sentidos. Es decir, es no sensible o suprasensible, si quieren decir así. La expresión hiperuranion topon, lugar supraceleste,
aparece utilizada en el diálogo Fedro y es solo una metáfora que forma parte del mito de la reminiscencia o anamnesis, al cual nos referiremos en un ratito. Es decir, esto del lugar supraceleste es una metáfora. A nosotros que tenemos toda una formación judío-cristiana encima, sí, nos resulta fácil poner todo lo divino en el cielo, pero no sería el caso. Acá estamos hablando de una dimensión de la realidad inteligible, sin lugar alguno. No hay que buscar un espacio o un lugar, o una región del espacio. Bueno, entonces por ahí hay algunas cositas de Carpio que vale la pena prestar atención. Después hay otro ejemplo más adelante. Vamos con la que sigue. Bueno, y acá vamos de lleno a ver qué son esto de las ideas. Las ideas como entes ideales. Esto ya lo pueden haber previsto tranquilamente. Los entes ideales para Platón son llamados ideas. La palabra idea, en griego eidos, o idea también, otra palabra griega, proviene del verbo eido, que significa ver, literalmente en el lenguaje corriente, ¿no? Entonces idea sería lo visto, el aspecto que algo ofrece a la mirada, la figura de algo, su forma, lo visto, el aspecto. Por ejemplo, el aspecto o figura que presenta esto que está aquí, una silla, dice. Cada uno tiene una silla a mano para si necesita mirarla. En Platón, la palabra idea, en cambio, Platón toma esa palabra eidos del lenguaje corriente, lo visto, el aspecto, la figura exterior de algo, y la transforma en un concepto filosófico porque se refiere ya no a lo visto de la cosa sensible, sino a lo visto con los ojos de la razón, digamos, con los ojos, entre comillas, con la vista, entre comillas, de la inteligencia. Entonces dice, en Platón la palabra alude no al aspecto sensible, sino al aspecto intelectual o conceptual con que algo se presenta. Por ejemplo, en nuestro caso, el aspecto no de ser cómoda o incómoda la silla, roja o verde, sino el aspecto de ser silla, lo cual no es nada que se vea con los ojos del cuerpo, sino solamente con la vista de, agrego yo, la vista entre comillas, de la inteligencia. Por eso se dice que se trata del aspecto inteligible, es decir, de la esencia de silla, en este caso. Vamos con la que sigue. Bueno, y acá un poco lo que machacaba yo recién. Las ideas son entes ideales, pero entes ideales autosubsistentes, reales. Es decir, reales en tanto que son extramentales, existen más allá de nosotros, por fuera de nosotros. Nosotros los captamos. Entonces, ojo con confundir el concepto de idea que nosotros manejamos corrientemente, que es el concepto de idea estrictamente limitado a lo que nosotros tenemos en mente. Tengo una idea, tengo algo en mente, no fuera de la mente. Tengo algo en mente. La idea, en sentido moderno, en sentido corriente, para nosotros es por definición una representación mental, un contenido de la mente, contenido de la razón. Para Platón, y acá es el gran desafío de asociar la palabra idea con una realidad. Para Platón las ideas no son representaciones mentales, son realidades. Son cosas reales que existen más allá de nosotros, pero que no son sensibles, son inteligibles. Solamente se pueden captar mediante la inteligencia, mediante la mente. Captar. No están contenidas en la mente, están fuera, pero solamente se pueden captar no por los sentidos, sino por la razón, pueden llamar razón, mente, espíritu, intelecto, inteligencia. Los usamos todos como sinónimos aquí. Bueno, leo un poquito. Conviene, por tanto, al estudiar a Platón, prescindir de todo lo que sugiere corrientemente la palabra idea en el lenguaje actual, corriente, que nos hace pensar en algo psíquico, mientras que para Platón las ideas son algo real, yo agrego extramental, cosas autosubsistentes, más todavía, las cosas verdaderas. Son lo más verdadero las ideas.
metafísicamente reales y más reales que montañas, casas o planetas. Pregunto a la concurrencia, ¿por qué las ideas para Platón son más reales que las montañas, las casas, los planetas, nuestros cuerpos, en base a todo lo que llevamos dicho? ¿Por qué van a ser más reales? ¿Por qué? Si no las podemos percibir por los sentidos, ¿por qué van a ser más reales? ¿Qué dicen ustedes? Poniéndose en la piel de Platón, ¿no? En la cabeza, mejor dicho, de Platón. La piel acá no cuenta para nada. No me hagan esto, quiere decir que están más dormidos de lo que yo creía. A ver, ¿nadie se anima? ¿Por qué van a ser más reales las ideas que una montaña? Gracias por evitarme que repita todo de nuevo. Yo lo entendí como que son más reales para él porque son en esencia, son la pura esencia y no una copia, como él dice, de lo que sería lo real. Sería así algo. O sea, para él las montañas serían una copia de esa esencia. Por eso, ay, me confundí. ¿Pero qué le pasa a la montaña que no le pasa a la esencia? Cambia. Está todo ahí. Ya con eso, perfecto, estábamos ahí, estábamos a un pasito. Con eso de que no cambie, eso las vuelve más reales. Sí. Profe, podría ser porque, por ejemplo, él hablando sobre las montañas o hablando, qué sé yo, sobre una tele, no todos lo vamos a ver lo mismo, digamos, porque una la va a ver solamente que es cuadrada, otra que tiene color, y en cambio la idea es única, digamos, porque nos representa lo que uno está pensando o lo que uno quiere decir. Podría ser. La idea es única, sí, no tiene la variabilidad de los casos particulares, de los casos individuales que son siempre imperfectos y como vamos a ver, bueno, además son múltiples, no solamente están sujetos al cambio, sino que son múltiples, esos dos defectos tiene el mundo sensible, la multiplicidad y la variabilidad en el sentido del tiempo, de estar sujeto al cambio, sino que además las cosas sensibles son copias, como bien dijo el compañero, de las ideas. Las ideas son modelos perfectos a los que, si somos verdaderos filósofos, diría Platón, todos los vamos a concebir tal cual son, y no uno de una manera y otro de otra. Él concebía a estos entes como absolutos, y el conocimiento, la episteme, de estos entes ideales, es también un conocimiento absoluto, riguroso e igual para todos, objetivos. Profe, ahí hay una duda si la ciencia es lo de lo absoluto, ¿por qué siempre hay variantes en algunas respuestas, ya sea en la astrología, en las matemáticas, física? Bueno, la astrología no, la astronomía, la astronomía. En realidad, acá hay que entender la ciencia. Hay una aclaración en el libro de Carpe, yo después la cito en un pasaje chiquito. No es la ciencia en el sentido moderno de ciencia, sino que acá hay que entender la ciencia como conocimiento absoluto. Más allá de las ciencias particulares. Esta es una ciencia de la que hablaba Platón mucho antes de que existan las ciencias particulares desprendidas de la filosofía. Y por ciencia acá se refiere al saber en sentido absoluto. Ese saber que los sofistas consideraban imposible de alcanzar, y que Sócrates, y con él Platón, considera que sí, se puede alcanzar el saber absoluto de lo absoluto. Un saber de lo absoluto que es tan absoluto como ese objeto absoluto que capta. Entonces sí, supuestamente los filósofos que están particularmente dotados por naturaleza y que además se han entrenado para acceder a la contemplación de las ideas, como vamos a ver, las contemplan todas tal como son y por lo tanto no hay variabilidad posible. Por supuesto que esta idea de conocimiento absoluto a nosotros nos produce un poco de rechazo porque sabemos que no estaría viendo mucho de eso, ¿no? Pero él creía y es un poco el padre
es el padre de la filosofía occidental en esa búsqueda de la verdad en términos absolutos. Tradición que va a traer muchos problemas y que nosotros vamos a criticar profundamente en su momento. Pero ahora estamos viendo un poco los inicios de esa búsqueda. Yo ya dije en la grabación sobre Protágoras, ya dije que, bueno, ya mostré que mi corazoncito estaba con los sofistas más que con Platón. Pero no puedo dejar de exponer Platón como se merece, ¿no? Que, si no, si volvemos a los sofistas y nos quedamos ahí, nos suena a la posmodernidad de cada día y no aprendemos nada de la tradición filosófica. Bien. Entonces, no solamente son reales las ideas, existen, repito por enésima vez, independientemente de que las pensemos o no, sino que son las cosas más reales que existen. ¿Por qué son las más reales y las más plenas de todas? Porque no cambian. No tienen ni un poquito de esa porquería que es el pasaje del ser al no ser y del no ser al ser propio de lo sensible. Son entes ideales absolutos. Vale decir que, aunque no sean sensibles, sino solo inteligibles, ideales, captables por la inteligencia, son en el sentido más riguroso, y perfecto del verbo ser, ya que son de manera autónoma e invariable. Por eso constituyen para Platón los entes supremos, la realidad más plena que se pueda conocer. En cambio, las cosas sensibles no son plenamente, sino que constituyen una mezcla de ser y no ser, eso lo dice Carpio, precisamente porque forman parte del devenir, es decir, del movimiento, del cambio, del paso del no ser al ser y del ser al no ser y del no ser al ser. Entonces, una idea, mejor usar otra palabra, una noción que tienen que tener bien presente como una especie de paradoja con la que hay que estar muy familiarizado cuando uno estudia Platón, es que la palabra idea en Platón no remite al conocimiento. Idea en Platón no es conocimiento, es realidad. Es una realidad inteligible, pero una realidad, es un ente real la idea. No es parte de un conocimiento, como nosotros consideramos ahora las ideas. Una teoría, bueno, es un conjunto de ideas sobre un conocimiento. No, acá en Platón, idea no es conocimiento, idea es realidad. Realidad inteligible. Bueno, pasemos a la que sigue, por favor. Sí, ahora llegamos a la... Ahora vamos a llegar a la alegoría de la caverna, que tiene muchísima prensa, es uno de los pasajes más conocidos de la historia de la filosofía. Y está en la República también. Bueno, dice Carpio, se desprende de todo lo anterior que las cosas iguales o las cosas triangulares, se refiere a las cosas sensibles que son iguales entre sí o que son triangulares, y generalizando todas las cosas sensibles, son contradictorias, cambiantes e imperfectas, en tanto que la igualdad, la idea de igualdad, o la idea de triangularidad, de lo triangular, y en general todas las ideas, son siempre idénticas a sí mismas, en tanto inmutables y perfectas. Por ende, cosas sensibles e ideas, para Platón, representan dos órdenes de cosas, dos modos de ser, totalmente diferentes. Y ahí yo agrego entre paréntesis, entre corchetes, perdón, diferentes no es lo mismo que separados. Cuando yo vengo hablando de lo inteligible como de una dimensión de la realidad diferente de la dimensión sensible, la principal diferencia ¿cuál es? Que una no cambia y la otra sí cambia todo el tiempo. No estoy diciendo que sean mundos separados y, por ejemplo, haya que entender al mundo inteligible como un mundo supraceleste, por ejemplo, que está separado del sensible en un más allá supraceleste. Dijimos que no era espacial, que no era supraceleste en términos literales. Entonces, para Platón, hay una frase por ahí que lo dicen, creo que en el diálogo Teeteto, el mundo está lleno de ideas. Este mundo en el que vivimos no está separado de las ideas, está atravesado por las ideas. Lo que pasa es que las ideas no son sensibles.
son la estructura inteligible, por decir así, el tejido inteligible que le da sentido a este mundo sensible. Y ahora voy a decir algo más sobre esto, pero no son captables por los sentidos. Entonces son diferentes, se puede distinguir lo sensible de lo inteligible, se puede distinguir con el conocimiento, pero no son realidades separadas, son realidades diferentes. ¿Se entiende la diferencia entre diferente y separado? Por ejemplo, si yo digo, yo puedo distinguir lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, pero no puedo separar mi pensamiento de lo que estoy haciendo. O sea, yo estoy pensando y haciendo al mismo tiempo. Puedo distinguir una cosa de otra, pues son bien diferentes. No estoy sosteniendo este micrófono dentro de mi mente, lo estoy sosteniendo con mi cuerpo, distingo perfectamente mi práctica, aunque por más que sea una práctica muy escasa en este momento, de lo que estoy pensando. O lo que estoy diciendo, lo que estoy emitiendo por mi voz, de lo que estoy pensando un poquito antes. Lo distingo, pero no lo puedo separar. Va todo junto, son dos procesos que van todo el tiempo. Yo no puedo dejar de pensar para actuar, ni viceversa. Dejar de actuar para solamente pensar. No existe la pura teoría ni la pura práctica. Son dos cosas que se pueden distinguir perfectamente, pero no se pueden separar nunca del todo. Aunque haya personas que se dediquen predominantemente a la teoría y personas que se dediquen predominantemente a la práctica. Pero cualquier obrero manual que haga el trabajo más descalificado del mundo con sus manos, qué sé yo, agarrar un martillo y pegarle a un clavo, bueno, eso no está absolutamente separado de cualquier proceso mental. Él puede estar distraído, puede estar pensando, bueno, con media neurona en eso que está haciendo y soñando con irse a su casa, porque ese trabajo lo aborrece. Pero igual no se puede hablar nunca de una separación entre el proceso mental y el proceso práctico en este caso. Entonces, las ideas son diferentes de las cosas sensibles, son sus modelos, son como su estructura inteligible, su esencia, pero eso no quiere decir que estén separadas en un más allá. Pueden ser perfectamente distinguibles, según Platón, nada más. A ver, vamos a hacer un paréntesis acá para decir algo que en algún momento tiene que salir. A lo mejor alguno de ustedes ha leído a filósofos más modernos, más contemporáneos, como Nietzsche, por ejemplo, que hablan pestes de Platón y de Sócrates y de compañía, y de esta divinización del concepto, de la idea, como de algo más importante que los casos particulares. Dice Nietzsche por ahí en un texto de Juventud, hablando de las hojas de los árboles, por ejemplo, bueno, no hay una hoja, pensemos en la hoja de la planta, que sea igual a la otra. Todas son distintas, todas son diferentes. Y sin embargo el filósofo viene y les impone el concepto de hoja, y no solamente quiere agrupar bajo ese concepto todas esas hojas que son todas diferentes entre sí, sino que además considera a la hoja pensada, al concepto de hoja más real, como Platón, más real que a las hojas estas individuales, que son todas cambiantes, que además se rompen como nada, se caen, se mueren, se las come un pájaro, lo que sea. Una hormiga, digamos, el pájaro no come hojas, creo. Entonces, ¿qué pasa con esto de Nietzsche? Está muy bien, los filósofos han abusado de la abstracción. ¿Qué sería esto de la abstracción? Abstraigo de muchos casos diferentes, pero que comparten algo en común, abstraigo eso que tienen en común, esa noción en común, esa forma común, o figura o aspecto común, que sería la idea o la esencia. Todos, yo creo que un niño de pocos meses podría lograr, aunque todavía no logre hablar ni nada, la abstracción de la esencia de hoja, al ver muchas hojas, que sean todas más o menos equivalentes para él, porque tienen una serie de rasgos muy parecidos que comparten, ¿no? Entonces, para el filósofo tradicional como Platón, ese concepto, esa esencia de hoja, termina siendo más real y más importante
que las hojas particulares. Y contra eso combate, por ejemplo, Nietzsche, que defiende lo sensual, los sentidos, los casos particulares, la diferencia, etc. Lo que cabría discutirle un poco a Nietzsche es, bueno, pero ¿de dónde sale Nietzsche? Está bien, hay un abuso de la abstracción por parte de los filósofos, de lo semejante se obtiene algo igual y se lo idolatra, se lo idolatra como algo divino, el concepto, como una esencia sagrada. Pero ¿de dónde sale Nietzsche? Te pregunto, ¿de dónde salen todas esas regularidades en el mundo? Estas regularidades, con eso me refiero a, por ejemplo, en el caso de las hojas, el hecho de que sean muy parecidas entre sí. ¿De dónde sale esa semejanza? ¿Por qué hay hojas que son parecidas entre sí? ¿Por qué nosotros somos parecidos entre nosotros físicamente, más o menos? ¿Por qué las montañas? ¿Por qué esas regularidades? ¿Por qué esas semejanzas que se dan en el mundo natural? ¿De dónde sale esa regularidad? Bueno, Platón responde, y bueno, hay un modelo inteligible del que todos son copias, del que todos esos casos, todos los casos de montaña, que son todos diferentes, son copias de la idea de montaña para Platón. Él responde así y le da a esa idea de montaña, a ese modelo ideal, inteligible, una realidad autónoma. Bueno, nosotros podemos no creer en eso, de que haya esas esencias con una realidad autónoma, pero nos queda por explicar de dónde cuerno sale la regularidad, estas semejanzas de las cosas. El hecho de que las cosas acontezcan con regularidad, bueno, ni hablar del ciclo. Está bien, ahora ya sabemos explicar el ciclo del día de otra manera un poco más feliz que decir que el sol sale y se pone, ¿no? Aunque lo sigamos diciendo, sabemos que la Tierra gira sobre su eje, que también gira alrededor del Sol. Bueno, ¿de dónde sale ese movimiento? ¿Por cómo explicamos esa regularidad de la Tierra sobre su eje y alrededor del Sol? ¿Por qué? Sabemos que se mueve y sabemos un montón de cosas sobre ese movimiento, aparentemente, pero el hecho de que existe ese propio movimiento no lo podemos explicar de una manera del todo feliz, del todo sustancial. Espero haber sido más o menos claro con esto. O sea, Platón está buscando una respuesta y encuentra esa respuesta de las ideas, de las esencias inmóviles, para lo que en el mundo hay de más o menos permanente, más o menos invariable. Que eso es lo que a él le interesa a él. Heidegger dirá que porque le tiene miedo a la muerte. Bueno, a él le interesa lo que no muere, lo que no cambia, lo que más o menos se mantiene fijo. Y solamente dice puede haber un conocimiento que valga la pena de eso que no cambia. Todo lo demás es un conocimiento absolutamente débil y endeble. Bueno, si tienen alguna pregunta, cuando quieran, yo sigo. Entonces, son las cosas sensibles y las ideas. Repito, las ideas son cosas para Platón. Por eso dice acá Carpio, son dos órdenes de cosas sensibles e inteligibles, realidades sensibles e inteligibles, totalmente diferentes, aunque no separados. La belleza es siempre la belleza. La idea de belleza es siempre la idea de belleza igual a sí misma. En cambio, las cosas o personas bellas, sensibles, por más hermosas que sean, llega un momento en que dejan de serlo o simplemente desaparecen. Por ello, es también diferente nuestro modo de conocerlas. A las cosas iguales se las conoce mediante los sentidos, en tanto que a la idea de igualdad no se la ve ni se la toca, ni oye, ni la capta ninguno de los otros sentidos, sino que se la conoce mediante la razón, mediante la inteligencia. Por ello, de la igualdad, de la belleza, la justicia, etc., se dice que son entes inteligibles. Bien, sigamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación de las cosas sensibles con las ideas? La relación entre lo sensible y lo inteligible. Algo ya dijimos. Platón dice que es una relación unilateral, de semejanza o copia o imitación siempre imperfecta. Es decir, la relación es unilateral en el sentido de que las ideas se bastan a sí mismas, son autosubsistentes, son perfectas, eternas, todo lo que ya dijimos.
Las cosas sensibles son las que dependen de copiar como modelos a las ideas, y esa copia o esa imitación o ese querer asemejarse, por eso habla de semejanza también, se logra siempre de manera imperfecta. Por eso es que tenemos la multiplicidad de cosas diversas. A ver, pongamos el ejemplo, bueno, un ejemplo tonto, el ejemplo del caballo que aparece varias veces. Tenemos múltiples caballos, todos diversos, todos sujetos al paso del tiempo, a la decrepitud, a la enfermedad, a la muerte, etc. Y todos esos caballos concretos, particulares, imitan de manera imperfecta, copian de manera imperfecta la idea de caballo. Idea de caballo que es una, perfecta y eterna. Acá ponen ejemplos un poco más abstractos: la igualdad, la belleza, la triangularidad. Son respectivamente el modelo que cada una de las cosas sensibles, iguales, bellas o triangulares, imita. Otra forma, otro modo de expresarse para hablar de esto mismo es hablar de que las cosas sensibles participan de las ideas. Este es un lenguaje bien de la traducción castellana de Platón. Las cosas sensibles participan de las ideas, quiere decir esto, que las imitan, que las copian, que se quieren acercar a ellas, siempre de manera ineficiente, imperfecta, etc. Por ejemplo, todas las cosas útiles participan de la idea de lo útil o de la utilidad. Para Platón, ¿no? Vamos con lo que sigue. Sí. Preguntá para todos. Con esto de que usted habla de la idea y que eso no cambia, por ejemplo, acá que hablaba el ejemplo del caballo, pensando en un caballo cualquiera, o pensar en uno de juguete, de peluche, lo que sea. ¿Cuál es la idea de caballo en sí? Porque nosotros tenemos en nuestra mente, ahora por ir pensando en ese caballo, en esa idea imperfecta, porque pueden surgir miles de ideas acá, una idea diferente a la cantidad que somos. Pero ¿cuál es la idea en sí de caballo, esa esencia? Que eso es lo mismo con la silla y cualquier otro ejemplo. Una buena pregunta. En los diálogos platónicos se buscan esas ideas, esas esencias, la respuesta última, la definición última, y nunca se alcanza. Pero se supone que es alcanzable, que si no la alcanzamos es porque todavía no la alcanzamos, porque todavía no llegamos a contemplarla en su pureza. La idea de caballo no está definida en ningún diálogo, como ninguna de las otras ideas, pero es aquello que nos hace distinguir a todos nosotros que un caballo, aunque sea uno de juguete, es un caballo y no un zorro, no un león. Y ahí lo que tienen que hacer ustedes es pensar en todos aquellos rasgos esenciales que lo hace caballo, aunque sea de juguete, y no perro, y no tortuga, y no mesa. Esa regularidad de rasgos que nos hace a nosotros posible distinguir entre distintos caballos, pero llamarles a todos caballos, utilizar el mismo concepto, el mismo término, e incluso a los de juguete, es esa regularidad la que tenemos que poder pensar y tenemos que poder llegar a ver en toda su pureza si nos entrenamos y estamos también naturalmente habilitados, capacitados para la filosofía. Podemos llegar a contemplarla en el mundo inteligible, en la pura inteligibilidad. Evidentemente hay algo que nos permite a todos fácilmente detectar un caballo, incluso distinguirlo de un burro, que es algo bastante parecido, ¿no? Bueno, entonces eso le permite hablar a Platón, bueno, ven que hay algo ahí, ven que hay algo que se mantiene fijo en todos los casos, que no cambia con la variabilidad de los casos y con la multiplicidad de los casos, pero que está ahí y lo podemos captar. Quizá no lo podemos definir en palabras, pero está. Hablando de todas estas nociones que nos acercan a la idea suprema que queremos alcanzar, que es como la búsqueda de la verdad, pero imitan estas nociones. Por ejemplo, la noción de belleza que tenemos. Supuestamente había leído un poquito que es como que Platón daba a entender algo, o sea, explicaba algo que no podía explicarlo bien empíricamente. Por ejemplo, que pasamos por un río que nos muestran las cosas perfectas y nosotros como que después pasamos por otro lado que nos olvidamos todas estas cosas, pero acá en la vida, mira, es como que
mirando algo, lo recordamos. Vemos algo lindo, entre comillas, y nos recuerda a esa idea pura que se nos mostró en ese río, por ejemplo. Bueno, el río creo que era el olvido, no me acuerdo. Pero la cosa es que a veces tenemos unas nociones demasiado diferentes. Es como si hubieran pasado por otro río de ideas, ¿no? Es que hay muchas que, por ejemplo, caballo no, sí, no tenemos otra, no hay otro que diga, que vea una pelota y diga, ah, un caballo, no. Pero en cambio de belleza, sí, hay mucha variabilidad, hay unos que ven esto y otro esto, y es como, es como si hubieran pasado por otro lugar de una idea pura. Eso es como que contradice un poco esto de la idea suprema. Estos términos como belleza, justicia, ignorando el término de las cosas, belleza y justicia son como muy variados, es como casi imposible. Capaz que él quiere encontrar, ¿no? Para negar esta belleza y afirmar esta belleza porque es más real. Bueno, eso me genera mucha duda, mucha contradicción. Estuviste escuchando mucho a los sofistas, a Protágoras, a Gorgias. Hay mucho relativismo en tu mente, diría Platón. Hay que cortar con eso, te estoy diciendo irónicamente, ¿no? Hay que lograr que vos vuelvas a creer, a tener fe en que se puede lograr acceder a la belleza en términos absolutos, a la noción de belleza en términos absolutos, a la noción de justicia en términos absolutos. Eso lo cree Platón, nosotros no lo creemos. Pero él sí. Ahí en el libro dice, aprender no es sino recordar. Es como que nos enseñaron o nosotros aprendimos a ver un tipo de belleza, un tipo de justicia. Pero a lo que voy, me quedó muy en la mente, digamos, sobre la teoría imitativa, de cómo Platón dice que las artes plásticas, la literatura en sí son todas imitaciones y que deberían ser exactamente, deberían ser destruidas porque no traen algo de una idealidad, algo con razón, digamos, porque es algo que ya lo vieron o algo que están viendo. Exactamente. Sí, tal cual. Vamos a llegar a eso y sobre todo vamos a llegar a la teoría esta de la reminiscencia, del río del olvido, de la contemplación de las ideas. Todo eso que no debería hacernos ruido porque es un puro mito, es un puro relato que tiende a reforzar esta noción del conocimiento. Hoy prácticamente nadie cree en términos literales esta teoría del conocimiento de Platón como recuerdo, que conocer es recordar. Eso se basa en ese mito y es una forma de subrayar la distinción entre lo sensible y lo inteligible. Ese recordar sería más bien abstraer. Ahora vamos a ver un poco mejor eso. Pero bueno, déjeme seguir un poquito y les prometo que volvemos a la reminiscencia y a todo lo que estaban diciendo. Fíjense, título, diferencia entre los modos de ser y los modos de conocer. Muy importante saber distinguir en Platón entre los modos de ser, cuáles son sensible e inteligible, y los modos de conocer, que hasta ahora los nombramos, pero muy al pasar, la doxa u opinión, correspondiente a lo sensible, y la episteme o ciencia, correspondiente a lo inteligible. Fíjense que son cosas muy diferentes. Sin embargo, nuestro querido Carpio titula el apartado número 5 de su capítulo, por eso pongo ojo con ese subtítulo, Los dos mundos, dos puntos, doxa y episteme. ¿Cuál es el problema con este título? ¿Alguien me lo puede decir así rapidito? Si no, sigo leyendo. ¿Doxa y episteme es el nombre de los dos mundos? No. Doxa y episteme son las dos formas de conocimiento. Los dos mundos son inteligible y sensible. Entonces yo acá pongo, aquí Carpio nos puede inducir a confundir entre los dos modos de ser, o dos mundos, el sensible y el inteligible, y los dos modos de conocer, es decir, la doxa u opinión, por un lado, y la episteme o ciencia. Aunque luego, en el desarrollo, en lo que sigue a continuación del título, Carpio lo dice bien, lo expresa bien, dice, ahí lo cito a él. Según Platón, entonces, resulta haber dos mundos o dos órdenes de ser, el mundo sensible de un lado, el mundo de las ideas o inteligible por el otro, y consiguientemente, correspondientemente, hay dos modos principales de conocimiento, la doxa u opinión y la episteme, que sería el conocimiento propiamente dicho, o ciencia. Y acá, en la nota al pie correspondiente, pone
Ciencia en el sentido de conocimiento absoluto, no en el sentido de las que hoy se llaman ciencias, ¿no? Que no existían por entonces, ni siquiera en sus primeros pasos. En todo caso, la matemática existía, las matemáticas, pero otro caso no hay, ¿no? Era todo filosofía. Bueno, vamos con la que sigue. Y acá hay un cuadrito de Encarpio bastante ilustrativo, bastante gráfico. Y yo subrayo, acá en el título, estas son las características opuestas de los dos grandes modos de ser, no de conocer. Las ideas no son conocimiento para Platón, no son un modo de ser, no son un modo de conocer, perdón. Son un modo de ser, son una realidad las ideas. Bueno, fíjense, esto ya lo estuvimos viendo, pero lo leemos rapidito. Características opuestas entre las ideas y las cosas sensibles. Cada idea es única, hay una sola idea de belleza, una sola idea de igualdad, de justicia, aunque nosotros no lo creamos así, para Platón es así. Las cosas sensibles son múltiples, muchas cosas bellas, muchas cosas iguales, muchas cosas justas, etc. Las ideas son inmutables porque no mutan, no devienen. Las cosas sensibles son mutables porque sí devienen. Las ideas son idénticas a sí mismas, las cosas sensibles son contradictorias. Las ideas son intemporales, las cosas sensibles son temporales. Las ideas son necesarias y universales. Necesario en lógica y en filosofía es no lo que necesitamos nosotros como algo, una necesidad subjetiva, sino la necesidad lógica es lo que no puede ser de otra manera que como es. Necesidad en ese sentido se opone a contingencia. Necesario se opone a contingente. Lo contingente es lo que podría haber sido de otro modo. Por ejemplo, el hecho de que yo me haya venido hoy en colectivo es contingente porque me podría haber traído a alguien a la facultad. Podría haber sido de otro modo. Bueno, el hecho de que 2 más 2 sea igual a 4 no es contingente, es necesario, es lógicamente necesario. Universales, porque valen para explicar y para ser aplicadas a muchos casos particulares. Y las cosas sensibles son siempre contingentes, es decir, podrían haber sido de otro modo que como son, y particulares, siempre casos particulares. Las ideas son participadas y las cosas sensibles son participantes. Dijimos que las cosas sensibles participan de las ideas en cuanto las copian, las imitan. Es una terminología propiamente platónica. Las ideas son modelos, las cosas sensibles son copias o imitaciones de ellas. Las ideas son independientes, las cosas sensibles dependientes. Bueno, las ideas son realidades plenas y las cosas sensibles son fenómenos. Fenómenos quiere decir apariencias. También les podemos llamar realidades imperfectas o realidades no plenas, realidades defectuosas. No es que sean no realidades para Platón. Las cosas sensibles son realidades de segunda, realidades endebles, falibles, contradictorias y degradables. Sí. Platón fue el creador de la palabra idea como concepto filosófico. Lo que pasa es que lo que él entiende por idea no es lo que vamos a entender por idea muchos siglos después. Sí. Justamente utilizando el lenguaje coloquial, esta idea de aspecto de las cosas, el aspecto exterior, que se repite en muchos casos particulares, él toma de ahí esta idea de lo visible por la mente, más allá de lo que ven los ojos, en este caso particular y en este otro, mi mente ve lo que tienen de común. Y entonces ve la esencia compartida por los tres casos, ¿no? Y ese aspecto de lo que tienen en común, ese aspecto en común, es un aspecto entre comillas, un aspecto inteligible, no es algo visible con los ojos de verdad, que capta mi razón y por lo tanto es una idea, ya en este sentido nuevo, del aspecto inteligible. Pero recuerdo una vez más que para Platón ese aspecto inteligible, fíjense, yo hablé de abstracción ya varias veces,
no es el producto de mi abstracción, que de este caso, este caso y este caso, abstrae lo que tienen de igual, silla, 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 concepto de silla, yo abstraigo el concepto de silla, está en mi cabeza. No, para Platón, esa abstracción que yo hago no es que sea un producto simplemente de mi mente. Con esa abstracción yo me elevo a la contemplación de la idea, que es una realidad. La idea de silla es una realidad. Por eso es que la idea de silla no está en mi mente, sino que la abstracción que yo logro al contemplar, al percibir las sillas particulares, me permite elevarme a captar la idea de silla, que es una realidad inteligible, autónoma, que está fuera de mi mente. ¿Mm? Bien, ideas perfectas, cosas sensibles y perfectas. Creo que todos esos adjetivos ayudan bastante a pensar los dos tipos de realidad. Por eso es bienvenido el cuadrito de Carpio. Y ahora vamos a algo un poco más, la que sigue es un poco más sesudo, porque en la República, en el libro 6, ahí como está acá abajo en la esquina inferior derecha, tenemos este paradigma de la línea, o símil de la línea, que lo que hace es hilar un poco más fino en lo mismo. Ustedes piensen siempre, recuerden el trazo grueso. Tenemos mundo sensible, mundo inteligible, el conocimiento que es propio del mundo sensible, que es la doxa u opinión, y el conocimiento que es propio del mundo inteligible, o de las ideas, que es la episteme o ciencia. Entonces, fíjense los 4 grandes cuadrantes que tenemos. Mundo inteligible, meto la manito, mundo sensible. A los cuales me cruzo, corresponde al mundo sensible, el modo de conocimiento que le corresponde es la opinión, acá dice doxa u opinión, y al mundo inteligible le corresponde el modo de conocimiento ciencia o episteme. Eso es lo que venimos diciendo hasta ahora. Lo que hace en el símil de la línea es subdividir al interior de esos cuadrantes y reconocer grados, al interior de ellos, ¿no? Como subgrados. Por eso es que yo acá pongo, arriba de todo, tenemos de este lado entonces los modos de ser o de ente, ente es lo que es, ¿no? Modos y grados de ser. ¿Por qué pongo además grados? Ya no se trata solo de modos, sino de grados, porque hay como una jerarquía, hay una gradación desde lo que es en un sentido más pobre a lo que es en sentido más pleno. Ahora vamos a ver. Y lo mismo, correspondientemente, paralelamente, en el lado del saber o conocimiento. El saber más pobre es el que corresponde al modo de ser o grado de ser más pobre. El siguiente es el que corresponde al siguiente grado de ser. Y entonces vamos a ver. Pensemos en lo más cercano a la nada, en lo más pobre de todo. ¿Cuál sería para Platón el modo de ser o de realidad más despreciable en el sentido de más pobre, más endeble y menos perfecto de todos? Bueno, el modo de ser de las imágenes. Por imágenes hay que entender una sombra, un reflejo en el espejo, un reflejo en un lago, un cuadro, es decir, la imagen de cualquiera de ustedes en un retrato, por ejemplo. Una foto, que no existía en la época de Platón, pero bien el ejemplo. Esas son las imágenes, son como dependen, son copias de las cosas sensibles, ni siquiera son esa cosa sensible misma. Piensen en el reflejo de un árbol o en la sombra de un árbol. El reflejo de un árbol en el río o en un lago. Es una mera imagen del árbol, ni siquiera es el árbol sensible. Es una cosa muy, muy pobre, un ente muy pobre en su realidad. Después, por encima de ese tipo de ser tan bajo, tan pobre, él coloca las cosas sensibles, que en este caso sería el árbol mismo, o nosotros mismos, ya no nuestro reflejo en el espejo, o nuestro retrato, o nuestra foto.
Y entonces hay dos grados de ser diferentes, ¿no? ¿Se entiende? La imagen de la cosa, aquella de la cual era imagen. Son dos grados de ser distintos. Estamos todavía dentro del mundo sensible. Si pasamos al mundo inteligible, también llamado mundo de las ideas, él va a distinguir dos escalones también. Va a distinguir las ideas matemáticas, que serían los entes matemáticos, los números, las figuras geométricas, las relaciones, etc. Y por encima de ellas estarían las ideas morales y metafísicas, esas que buscaba Sócrates también, ¿no? La idea de justicia, la idea de belleza, la idea del bien, que ya vamos a ver que es la más importante de todas. Y entonces, ahí tenemos la escala de los grados de ser, de los modos de ser o grados de ser, ordenados jerárquicamente, desde las imágenes, que son lo más pobre, hasta las ideas. En el medio hicimos el salto desde lo sensible a lo inteligible, ¿no? Esta línea hay que entenderla en sentido fuerte, hay que ponerla más gruesa, hay que ponerla doble o triple, porque separa lo sensible de lo inteligible. Distingue, ¿no? Pero en el caso, en el gráfico este separa, delimita, eso quiero decir. Bien, entonces acabamos de describir uno por uno los grados de ser o del ente, desde el no ente, de la nada, que prácticamente no figura en el cuadro, pero sería como orientativo, desde lo que no es, en absoluto, empezando por lo que es el sentido más pobre, a lo que es el sentido más pleno, que son las ideas. Paso al otro lado, y empecemos a hablar entonces de los tipos o grado de conocimiento que corresponde a cada uno de esos grados de ser. A las imágenes, siempre dentro de la opinión ortodoxa, corresponde la imaginación o eikasía. El que solamente conoce imágenes está en un estado de eikasía. Esa es la palabra griega, que no tienen por qué memorizarla, se traduce como imaginación o conjetura a veces, no importa eso. Al que solo cree que existen las cosas sensibles y el conocimiento propio de las cosas sensibles, se dice que su conocimiento es creencia, es pura creencia, o pistis en griego. Pistis en griego quiere decir fe, pero si lo traducimos como fe, se nos arma un flor de quilombo, entonces preferimos traducirlo de otra manera, porque la fe tiene otras connotaciones, ¿no? Que vinieron después de Platón. Entonces la creencia sensible, la creencia de que las cosas sensibles son la última realidad posible. Por ejemplo, los sofistas, que creían que no se podía ir más allá del conocimiento sensible. Ya con el conocimiento matemático nos elevamos a la captación. No se olviden que para Platón se trata de captar los entes ideales, no de simplemente tenerlos en la cabeza, sino de captarlos con la cabeza. A la captación de los entes matemáticos, que sería lo que él llama en ese pasaje dianoia, traducido como entendimiento. Mientras que el grado superior, el que corresponde, el grado superior de conocimiento, que sería el conocimiento de las ideas supremas, que son las ideas morales y metafísicas, sería la inteligencia o noesis. Entonces tenemos explicadito más o menos rápidamente los grados del ser y su correspondiente grado de conocer desde el más bajo al más alto. Desde lo sensible a lo inteligible. Esto lo van a tener que repasar, lo van a tener que machacar un poco ustedes, no memorizando, pero sí pensándolo con más atención quizá, porque no se capta enseguida quizá. Bueno, como hablábamos en el caso de la columna de la izquierda, lo más bajo de todo sería la nada, el no ente. En el caso del saber sería la ignorancia absoluta, que no existe, pero bueno, es como un extremo, ¿no? Y el que alcanza la inteligencia y la contemplación de las ideas, alcanza el saber absoluto. Para Platón. Bueno, pasemos a la que sigue. Importancia del saber matemático como modelo. El saber matemático es un modelo importantísimo
para Platón, bueno, para Pitágoras ni hablar, para Descartes también en la modernidad, para Kant, para Husserl, por ejemplo, ya en el siglo XX. La matemática siempre ejerció esa fascinación de ese saber riguroso, necesario, siempre fiable en el sentido de que no está sujeto a ningún tipo de alteración. Es universal y necesario. Dice Carpio, en la medida en que las matemáticas ofrecen un puente que lleva de lo sensible a lo inteligible, nosotros aplicamos las matemáticas al mundo sensible, pero eso nos permite ese puente, ¿no? Pensar estas entidades absolutas que son los números y los cuerpos geométricos, que para Platón son, repito, realidades, independientes de nosotros. Se comprende entonces la importancia que Platón les concede a las matemáticas como estudio propedéutico, preparatorio, respecto de la dialéctica o filosofía. Ahora vamos a ver lo de la dialéctica. Sirven entonces las matemáticas como preparación para que el espíritu del estudiante se vaya habituando a pensar abstractamente, sin ayuda de las cosas sensibles. Por eso puente hacia lo inteligible. Voy pensando en términos matemáticos, me voy abstrayendo de lo sensible. En la República, en el diálogo República, que tiene que estar en cursiva ahí, prescribe 10 años de estudios matemáticos previos a quien haya luego de dedicarse a la filosofía. Y se cuenta además que en la entrada de la academia había un cartelito que decía: nadie entre aquí si no sabe matemáticas. Como que las matemáticas son la puerta, literalmente la puerta. La puerta para el saber riguroso y absoluto. Bueno, pasemos a la que sigue. Habíamos hablado del grado más alto del saber, recién el símil de la línea. La inteligencia, la noesis, como aquello a la que acceden solamente los filósofos, ¿no? Que estarían por encima de los matemáticos. Han pasado por las matemáticas y han ido más allá. Han alcanzado la contemplación de las ideas. Este modo de conocimiento, que Platón llama noesis o inteligencia, se caracteriza en primer lugar por ser, agrego yo, contemplación o intuición. Intuición, que nosotros decimos a veces coloquialmente, tengo la intuición. La intuición es por definición un conocimiento directo. Un conocimiento directo, inmediato de algo, que no está mediado, que no está intervenido por nada, que se capta directamente. Entonces decir tengo la intuición de algo es que lo sé, o creo saberlo de manera directa, sin que nada me lo haya dicho, sin que nadie me lo haya informado. Tengo la intuición. Bueno, entonces en sentido técnico es un conocimiento, la intuición es conocimiento directo. La inteligencia entonces sería esta captación o intuición puramente intelectual, inteligible, sin ningún elemento sensible, imágenes o ejemplos, como si utiliza, por ejemplo, la dianovia, que es el saber correspondiente a las matemáticas. La noesis es conocimiento de puras ideas, donde todo queda perfectamente comprendido y captado de manera inmediata. En segundo lugar, además de ser así, conocimiento directo, intuición intelectual, es un conocimiento absoluto, no hipotético. Es decir, no supone nada. No tiene, es un poco lo mismo que decir conocimiento directo. No hipotético es no condicionado, no supeditado a ninguna otra cosa. Es conocimiento absoluto. Porque cada idea, la idea de número de la que parte el matemático, por ejemplo, de la que depende el matemático, la de movimiento de la que parte el físico, en tanto ideas absolutas, el filósofo las capta de manera directa y se ofrece esa idea dentro de una serie o escala relacionada con las ideas superiores y con las inferiores, de modo tal que la totalidad misma esté unificada por el principio supremo, que es la idea del bien. A ver, expliquemos un poquito esto que no es tan fácil de explicar, ni está tan claro tampoco en Platón. Se supone que el filósofo que accede a la contemplación directa de las ideas, las contempla sin ningún tipo de supuesto, sin ningún tipo de ayuda
de notas sensibles o de dibujos ni nada, las contempla directamente con su inteligencia y las contempla en su jerarquía, ¿m? Y en su dependencia unas de otras. Y en la cima, en la punta de la pirámide, en la punta de la jerarquía, en el punto más alto está la idea del bien. Idea del bien que como acá, bueno, yo aclaro en un ratito más, pero lo digo ahora para que se entienda. ¿Qué es esto de la idea del bien? Bueno, el bien no hay que entenderlo en un sentido moral solamente, acá en los griegos. No se refiere al bien de la bondad, de hacer el bien a los demás y de ser buenos, sino que se refiere en un sentido más amplio al bien como la perfección, como la excelencia. El bien como aquello que es propio de todo lo excelente en su tipo. Por ejemplo, una silla buena es una silla que realmente alcanza o cumple con nuestras expectativas de lo que debe ser una silla, del ideal de silla. Y, qué sé yo, una película buena es buena, no porque le haga mimos a otra película, sino porque es excelente en su tipo como película dramática, por ejemplo, ¿no? El cuchillo de Carpio, la mesa, hay un montón de ejemplos posibles. Trato de dar otros para ver que se puede zafar de la mesa, que siempre está Carpio con su mesa y con su silla. Bueno, en general da buenos ejemplos. Entonces, bueno, nada, pasemos entonces a la idea del bien, que es lo que viene ahora, me parece. Dialéctica ascendente y descendente. Esto lo vamos a ver medio rapidito nomás. No es algo que me interese particularmente. Habría dos conceptos de dialéctica en Platón, y uno que es particularmente importante para él. La dialéctica que le interesa a él, es la ascendente, la que justamente permite ascender a la contemplación, ascender en un sentido metafórico, ¿no? Elevarnos a la contemplación inteligible, puramente inteligible, de las ideas y llegando hasta la idea del bien. Este elevarse hay que entenderlo como desprenderse de lo sensible, de lo corpóreo, de lo sensible, que para Platón es mala palabra, ¿no? Es puro obstáculo para Platón, en lo que es la búsqueda del conocimiento perfecto. Entonces no es un elevarse en el espacio, sino un elevarse en el sentido de desprenderse espiritual. El espíritu se eleva, se desprende de lo material, de lo sensible. Bueno, dice este parágrafo, este pasaje de Carpio. El método para alcanzar esta noesis, esta contemplación de las ideas, la inteligencia, es la dialéctica. Término que también designa en Platón la filosofía sin más. La dialéctica, vocablo que mentaba en el lenguaje corriente de su época simplemente el diálogo, el discurso razonado, significa en la República el arte de la conversación que tiene por meta dar razón de alguna idea buscando el principio de que depende, es decir, elevándose hasta el concepto esencial. Esa sería la dialéctica ascendente, la que aparece en la República. Mientras que en el Sofista, que es un diálogo de vejez, aparece un sentido de dialéctica como la técnica o la habilidad para moverse en el mundo de las ideas, determinando las relaciones entre unas ideas y otras en esa jerarquía en la que están, ¿no? Entonces, tiene más que ver con un arte analítico de dividir dicotómicamente las ideas. Hay un ejemplo en el libro, lo pueden ir a leer, no me interesa particularmente que aprendan eso. El ejemplo de, en el diálogo del sofista, buscan definir la esencia del sofista como un cazador de hombres, siempre el sofista un poco atacado por Platón, pero dice, bueno, es muy difícil empezar queriendo definir eso, empecemos por algo más fácil. Empecemos definiendo, o intentando definir, la pesca con caña, dice Platón. Bueno, dicen los personajes en el diálogo, ¿no? Dale, bueno, entonces, ¿cómo definimos la pesca con caña? Y bueno, es un arte, pero el arte puede ser para conseguir algo que no existía o para tomar algo ya existente.
Un arte productivo o un arte adquisitivo, una dicotomía, hay que elegir entre los dos. En el caso de la pesca, es un arte adquisitivo, se obtiene algo que ya existía. Y entonces así van como eligiendo entre dos opciones posibles, dos opciones dicotómicas, y se va ejercitando la dialéctica en ese sentido más bien analítico. Pasemos a la que sigue. La dialéctica ascendente, que sería entonces la más importante para Platón, la que permite elevarnos hasta las ideas, está en el banquete también descrita como un proceso guiado por el amor. El famoso amor platónico viene del banquete, no se pierdan nunca de leer el banquete, lo antes posible, porque lo van a aprovechar mucho. Hay partes muy graciosas y partes muy importantes para entender a Platón. Dice, esta dialéctica, la ascendente, representa un tránsito desde lo fragmentario, propio de este mundo sensible, hacia esa totalidad orgánica y articulada que es el mundo de las ideas presidido por el bien. Tal viaje es el que realiza el amor en tanto impulso o aspiración hacia lo ideal y lo perfecto a partir de lo parcial, deficiente e imperfecto, de lo que no se basta a sí mismo. Porque el amor es justamente el deseo de remediar una carencia, dice Platón. El que ama siempre ama lo que no posee, desea aquello de lo que está falto, y en definitiva desea lo perfecto y autosuficiente. De esta manera el banquete describe el ascenso del alma desde el amor a un cuerpo bello, o sea, desde las múltiples y diversas cosas bellas del mundo sensible, hasta llegar a la belleza en sí, algo en lo que Platón cree, ¿no? Que se puede acceder a la belleza en sí, que sería además un aspecto de la idea del bien. Bueno, estamos un poquito cortos de tiempo, pero vamos a tratar de redondear. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Se va siguiendo? Un poco intenso, pero después yo les paso las diapositivas y las pueden ver, además de leer el texto, ¿no? Con calma. La idea del bien sería el fundamento último en el sistema de Platón, en la filosofía de Platón. Fundamento último, principio último, o primero, como le quieran llamar, en tres sentidos distintos. Nociológico, principio del conocimiento. Ontológico, principio del ser. De ella dependería el ser de todo lo demás. Y principio teleológico. Hacia esa perfección tienden, telos quiere decir fin, objetivo, meta, aquello a lo que se tiende. El telos, el fin, el objetivo de todo lo que existe, es alcanzar la perfección de la idea del bien. Entonces es también el principio teleológico de toda la realidad. Bueno, esto lo pueden ver con un poco más de calma ustedes después. Simplemente lo que hace en la República Platón es comparar la idea del bien con el sol. Dice más que eso, dice, yo en realidad ya hablé, dice Sócrates, ¿no? No habla Platón, sino Sócrates. Ya me escucharon hablar muchas veces de la idea del bien. ¿Cuándo? Eso dice. Así que lo que voy a hacer ahora es hablar de un vástago suyo, que es el sol. El sol como una especie de representante metafórico de la idea del bien. Entonces, resumiendo lo que dice esta diapositiva, Platón va a decir, por boca de Sócrates, la idea del bien es el fundamento nociológico, el fundamento de todo conocimiento, incluso del conocimiento inteligible, porque así como nosotros necesitamos, para que se cumpla el acto de la visión, no basta con que esté nuestra vista y el objeto visto, sino que hace falta la luz del sol. Pensemos que en esa época no había más luces que la luz del sol o la luz del fuego, ¿no? Así actúa la idea del bien en el conocimiento también de lo inteligible. No basta con que esté mi razón y el ente ideal que yo quiero conocer, por ejemplo, la idea de justicia, sino que necesito de la luz, entre comillas, de la idea del bien que me permite conocer lo inteligible y todo lo demás. Entonces,
La idea del bien es el principio de lo cognoscible, el principio de lo inteligible. Está en haciendo posible el conocimiento. Fundamento nociológico. Bueno, acá dice algo todavía más profundo, más extremo, digámoslo así. No solamente fundamento del conocimiento, sino que fundamento del ser de todo lo demás. Esto no se termina de entender bien qué quiso decir acá Platón con esto del fundamento ontológico, con esto de que es principio del ser, pero no está hablando, o sea, sáquense de la cabeza la idea de una creación, los griegos no creían en la creación del mundo, sino más bien en el orden jerárquico de lo real. Entonces, todas las cosas del mundo, incluso las ideas, dependen de la idea del bien, las otras ideas dependen de la idea del bien, para ser lo que son, ocupar el lugar que ocupan, y todas remiten a esa perfección de la idea del bien que las subordina y las organiza. Por eso es que es el principio ontológico de todo lo demás. Bueno, acá lo que puse abajo de todo, arge en griego es principio o fundamento. Aparece también antes en el texto, pero yo se los comento acá. La idea del bien, al ser la más suprema, la que está en la cúspide de la pirámide de las ideas, es también la más incondicionada de todas, la que no tiene no depende de nada, ¿no? Es anipoteton, porque no es hipotética, no depende y no está condicionada por nada. Bueno, pasemos a la siguiente. Esto ya se los aclaré, lo del fundamento teleológico, cómo hay que entender el bien en los griegos, no como bondad, sino como perfección, excelencia. Vamos a la que sigue. Mito de la reminiscencia. Bueno, este mito dice básicamente en palabras de Carpio lo siguiente. Antes de nacer, el alma del hombre habitó el mundo de las ideas, donde el alma sola, ¿no? Donde las contempló y conoció en su totalidad y pureza. Al venir a este mundo y a este cuerpo, atraviesa un río, el leteo, el río del olvido, y ese saber suyo de las ideas se olvida, si bien queda latente, de manera que ahora, con ocasión de las cosas sensibles que ve, lo va recordando más o menos oscuramente. Al ver leños iguales, recordamos la idea de igualdad, al ver cosas bellas, recordamos la belleza, etc. Entonces, según este mito, aprender sería recordar. No obstante, conviene tener claramente presente que tales referencias a una vida anterior, al río, leteo, etc., en parte no son propiamente explicaciones conceptuales y argumentales, sino mitos, explicaciones narrativas y simbólicas, es decir, relatos donde lo predominante es lo poético o figurativo y no lo conceptual. Se trata de alegorías, de símbolos que no es preciso tomar al pie de la letra. Así que ojo con creerse de manera literal que Platón creía que nuestra alma habitaba el mundo de las ideas, después pasaba por un río. ¿Qué es eso del río? Para un alma. Es un mito, un relato. Y hablando de mitos y de alegorías, pasamos al de la caverna ahora rápidamente, que es una graficación, que está también en la República, en el libro séptimo, de todo lo que acabamos de decir, y consiste en lo siguiente. Hay una caverna o una cueva en la ladera de una montaña. Al fondo de la cueva hay personas encadenadas con la cabeza orientada hacia el fondo de la cueva y no pueden moverla hacia los costados ni hacia atrás. Tienen que mirar solamente el fondo. En ese fondo se proyectan estas sombras producidas por estas figuras artificiales que llevan en la cabeza estas personas detrás de esta tapia o muro. Y la fuente de iluminación sería esta fogata, ¿no? El sol que está allá, afuera de la caverna, sirve la fogata. Bueno, entonces, pasemos a la... bueno, está bien, deja esto. Acá está de nuevo, se ve menos claro, pero abarca más cosas este gráfico. Acá están las personas encadenadas, este es el fondo de la caverna, donde se proyectan las imágenes detrás del murito.
con la luz de la fogata. Entonces, para Platón, el interior de la caverna simboliza el mundo sensible, ¿m? Y el conocimiento sensible que podemos tener. Recuerden que el grado más bajo del conocimiento para él son las sombras, y bueno, acá en el fondo de la caverna no se ven sino sombras, sombras de los objetos, y para él, la gran mayoría de nosotros, él que es un profundo elitista y cree que somos casi todos unos burros y unos ignorantes, permanecemos toda nuestra vida ahí encadenados en el fondo de la caverna, sin nunca enterarnos de que hay una realidad que produce esas sombras que están más allá de nuestro alcance, porque ni siquiera se nos da ya ni siquiera queremos mover la cabeza, la tenemos dirigida hacia el fondo y ya ni siquiera nos interesa creer o pensar que puede haber que existe la posibilidad de que haya otras realidades más allá de las sombras que vemos. Bueno, entonces el mito cuenta, primero hay una descripción de esta situación, de los prisioneros encadenados, y hay un exterior a la caverna que está representando el mundo sensible, el mundo inteligible, perdón. Obviamente, si lo tomamos en términos literales, el exterior a la caverna es un mundo sensible. Hay cuerpos sensibles, hay árboles, está el sol, que es un cuerpo sensible, pero simbólicamente en la alegoría representa ese exterior a la caverna el mundo inteligible. Entonces, ¿qué pasa? Poniendo en movimiento, cuando entra en escena el drama de la alegoría, sucede lo siguiente. Un prisionero no es que se libera, no es que se suelta las cadenas, como algunos cuentan por ahí, que la cuentan un poco medio individualista la cosa. Los tipos que están ahí encadenados están piola, porque no conocen otra cosa, han visto las sombras toda su vida, se pelean para ver quién conoce mejor las sombras y su horizonte termina ahí. Pero agarran a uno, no me pregunten quién, los que están ahí manteniendo ese statu quo. Agarran a uno, lo sueltan, el tipo se resiste, ¿qué me hacen? Lo llevan a la rastra porque el tipo no quiere saber nada, lo van sacando de la caverna. Obviamente que al acercarse a la fogata, el tipo se ofusca, se le ofusca la mirada, se encandila, no entiende nada, se sigue resistiendo, déjenme, yo quiero irme donde estaba, etc. Y terminan sacándolo de un puntapié de la caverna. El tipo encandiladísimo por ese exceso de luz, todo metafórico siempre, ¿no? No puede con todo ese exceso de luz. Primero mira para abajo, ve su sombra, ve la sombra de los árboles, ve su reflejo en un lago, no puede levantar cabeza. Estamos ya en el mundo inteligible, en lo que representa el mundo inteligible, superó la caverna, superó el mundo sensible, empieza a poder contemplar con mucha dificultad lo inteligible. Entonces lo primero que llega a captar son los objetos matemáticos. Las sombras de las cosas naturales representarían los objetos matemáticos. Después ya puede ver al árbol mismo, a la cosa natural misma, eso ya representaría elevarse a las ideas, y el sol estaría representando en esta alegoría la idea del bien, la idea máxima. El punto más elevado del mundo sensible representaría al mundo más elevado del mundo inteligible, ¿no? Que es la idea del bien. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Una vez que se acostumbra a este nuevo estado de cosas y se da cuenta de que toda la vida estuvo aprendiendo y conociendo puras imágenes, puras sombras en el fondo de la caverna, dice, no, tengo que volver, mi misión es volver y liberar a mis compañeros. Mi misión como filósofo, el liberado es el filósofo o la filósofa, ¿no? Es volver y liberar a toda esta gente que está creyendo en puras sombras. ¿Qué pasa? Cuando se mete en la caverna, lo primero que le sucede es el efecto contrario. La oscuridad lo ofusca, lo vuelve torpe, lo hace, supongamos, tropezarse, se le matan de risa. ¿Y este de dónde salió?
¿qué viene a hacer acá? No, es que afuera, no sabés, está buenísimo. ¿Qué afuera? Si vos te acabas de caer, sos un tonto, ¿qué me venís a contar sobre qué afuera? No hay afuera. Entonces, la historia es, y esto representa un poco lo que le pasó a Sócrates según Platón, que este filósofo que quiere liberar con total buena fe a sus compañeros, termina siendo tomado en sorna por todos los prisioneros que creen que la realidad es eso, que se ve al fondo de la caverna, de lo cual ya no sabe nada, además que no ve bien adentro de la caverna, entonces es muy torpe en ese ambiente. Entonces incluso lo terminan matando, si insiste mucho, ¿no? en querer liberar a alguien. ¿A quién va a liberar vos? ¡Pum! Y así termina la historia, muy triste. Bueno, esto lo pueden ver con calma, toda la simbología. Recuerden que estamos hablando de símbolos y no de realidades. Si ustedes no tienen claro los grados del ser en la línea en el paradigma de la línea, no se metan todavía con la alegoría de la caverna porque se van a confundir un poco. Bueno, queda creo que una diapositiva sobre la ética y la política. Pasemos una más. Sí, la voy a decir rapidito, pasándome un minuto de la clase que viene. Esto para que lo vean ustedes con tranquilidad después. La idea de justicia en Platón traza un paralelo entre el individuo justo y el Estado justo, en términos ideales. Para Platón, el alma tiene tres partes: una parte racional, una parte irascible o fogosa, y una parte apetitiva o concupiscible, lo mismo, ¿no? La virtud de la parte racional sería la sabiduría, la de la parte irascible sería la valentía o la fortaleza, y la virtud de la parte apetitiva sería la moderación o templanza. Entonces, en el individuo justo, la primera parte gobierna a la segunda, a la parte irascible, y entre las dos controlan los apetitos, los impulsos puramente apetitivos. Pero no todos los individuos son justos para Platón. En algunos tiende a destacarse alguna de las partes inferiores sobre la superior, que es la que debe mandar siempre para él. Entonces, en el estado justo, debe haber tres clases de individuos debidamente organizadas. Los gobernantes, en los que prevalece la parte racional, deben mandar sobre los guardianes, en lo que destaca la valentía, lo irascible, y entre los dos deben gobernar a la parte baja del pueblo para Platón, que son los que trabajan, los artesanos, en quienes se destacaría lo apetitivo. Entonces, en este estado ideal, gobernantes sabios serán obedecidos por guardianes valientes y ambos serán a su vez obedecidos por artesanos moderados. Y entonces la justicia para Platón no es otra cosa que cada parte ocupe su lugar, cumpla con su función. Esa es la idea de justicia para Platón, nada de igualdad. Que cada uno se ubique en su lugar en la palmera. Bueno, nada, llegamos hasta acá. Muchas gracias por la paciencia y perdón por estar tan justo con el tiempo.